Buenas noches. El tema de hoy tiene que ver principalmente con el lenguaje. Entonces, el estudio del lenguaje es realmente muy antiguo porque las principales culturas de la antigüedad les va a interesar mucho saber cómo se crea el lenguaje. Entonces, ya hace varios miles de años, los primeros que se pusieron a estudiar todo lo que tenía que ver con el lenguaje va a ser la cultura de la India. En la cultura de la India ya querían encontrar qué significaba el lenguaje y qué era lo más representativo que tenía que ver con el lenguaje. Entonces ellos empezaron a ver que existían las palabras, pero también empezaron a ver que existían elementos más pequeños con respecto a la palabra. Y algo de lo que encontraron fue la unidad mínima al separar la palabra para la lingüística hindú, que daba la sílaba om. Esta sílaba om era como la base de la creación de todo lo que tenía que ver con el universo. Pero también dentro del campo de la cultura occidental, a los que les va a interesar mucho estudiar al lenguaje va a ser a los griegos, principalmente al caso de Aristóteles y principalmente al caso de Platón. Entonces vamos a ver ligeramente, someramente, qué es lo que dice Aristóteles acerca del lenguaje y qué es lo que dice Platón acerca del lenguaje. En sus reflexiones, principalmente de Aristóteles, él va a relacionar al nombre con el objeto. Entonces piensa que siempre va a existir una relación más o menos motivada entre el nombre de la cosa y el objeto al cual se está refiriendo. Estas primeras reflexiones que tienen que ver con el origen del lenguaje y con esta relación entre el nombre y la cosa, posteriormente en la década del siglo XX va a dar origen a todo lo que sería la filosofía del lenguaje. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso con cuáles serían las principales categorías que tienen que ver con el lenguaje a partir de esta filosofía del lenguaje. Entonces, así vamos a ver un video que habla de Platón, que habla de pensadores del siglo XVI, del siglo XVII, hasta llegar con nuestro ya conocido Ferdinand de Saussure. La reflexión sobre el lenguaje comienza, en la época clásica, con una mezcla de cuestiones filosóficas, gramaticales y filológicas. Las nociones lingüísticas que hoy son evidentes para nosotros, como sustantivo, verbo, oración, vocales y consonantes, apenas estaban consolidándose y daban lugar a discusiones que hoy nos parecerían jocosas. Por ejemplo, tanto entre los presocráticos como entre los sofistas, se dio una intensa disputa sobre el carácter natural o convencional de la denominación, es decir, si las cosas reciben su nombre debido a una ley natural o más bien por una práctica arbitraria. Platón recoge esta discusión en su diálogo Cratilo, donde se vislumbra que el problema tiene un trasfondo metafísico. Si existe una idea ejemplar o esencia de las cosas, debe haber un único nombre que la designe. Pero si no existe tal esencia, cualquier nombre podría servir, en tanto que fuera aceptado convencionalmente por los hablantes de una lengua. Aristóteles resuelve la cuestión del naturalismo y el convencionalismo mediante un análisis de la significación. Afirma que las palabras significan directamente un concepto mental e indirectamente la cosa real a la que corresponde el concepto. Así comienza a hablarse del triángulo semántico, lenguaje, pensamiento y realidad. Ahora bien, las palabras habladas son signos de los conceptos o afectos que están en la mente, y estos son universales a todos los seres humanos, mientras que los sonidos que se usan para representarlos pueden variar de una cultura a otra. La relación entre la cosa y su concepto es natural.
mientras que entre el concepto y la palabra habría una relación convencional. Pero es la función comunicativa lo que interesa más a Aristóteles. Por eso, en su tratado Perihermeneias sobre la interpretación, muestra que es a través del lenguaje como interpretamos el mundo, y que un pensamiento coherente se construye por medio de un adecuado uso del lenguaje. En la época medieval, el tema del lenguaje estará centrado en la discusión sobre los universales. Bueno, ya vimos varios autores, vimos principalmente a este Aristóteles, que va a ser su tratado de Perimatías, y este tratado su traducción sería sobre la interpretación, va a ser muy importante para todo lo que tiene que ver con el campo de la hermenéutica, porque va a ser el primero que se va a empezar a preguntar acerca del significado de las palabras, del significado de las cosas y de su relación con la realidad, y no solamente de su relación con la realidad, sino también todo lo que tiene que ver con su interpretación. También otro texto básico que los hermeneutas van a retomar para el estudio del lenguaje y para el estudio de la hermenéutica va a ser el Cratilo de Platón. También en el Cratilo de Platón, Platón hace dialogar a Sócrates con otros personajes para descubrir esta relación que existe entre la cosa y sus nombres. Estos serían, algunos autores le van a llamar la protohermenéutica, y la protohermenéutica sería principalmente estos antecedentes que tienen que ver con la filosofía del lenguaje, pero también que tienen que ver con la hermenéutica y que nos van a hacer reflexionar acerca de qué están significando las palabras, cuál es el sentido de estas palabras, cuál es el origen de estas palabras y principalmente cómo nosotros los oyentes vamos a encontrar y vamos a reconocer ese sentido de aquello que se está diciendo. Vamos a continuar viendo parte de este video para ir avanzando en esta filosofía del lenguaje a través del tiempo y para ver otros autores, cómo va evolucionando la teoría de la filosofía del lenguaje y cuáles otras categorías y cuáles otras problemáticas de estudio van a reconocer estos autores. En la época medieval, el tema del lenguaje estará centrado en la discusión sobre los universales. Un universal es el concepto o idea que tenemos de las cosas particulares, así como caballo es el universal que se individualiza en Babieca, Rocinante o Bucéfalo. El problema consiste en saber si lo más real son estos entes individuales que cambian y desaparecen con el tiempo, o los universales, que son su esencia inmutable. Los filósofos realistas o universalistas, como Pedro Abelardo, sostienen que los universales, que existen en la mente de Dios desde antes de la creación y que están en las cosas como su esencia, son lo más real, evocando con ello la teoría de las ideas de Platón. Mientras que los nominalistas, encabezados por Guillermo de Ockham, sostienen que solo existen los entes individuales particulares y que los universales no son más que conceptos, abstracciones que se forman en la mente. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Es el verso popularizado por Humberto Eco que resume la posición nominalista. De la rosa original no nos queda más que el nombre. En la época moderna, los filósofos empiristas vincularán el problema del lenguaje con el problema del conocimiento. Locke, por ejemplo, se pregunta cómo es posible que formemos conceptos a partir de la mera experiencia y los vinculemos con palabras. Hume, por su parte, nos alertará acerca de los prejuicios que la estructura lingüística, que nuestro modo ordinario de hablar, inducen en nuestra manera de concebir la realidad.
Bueno, vamos a regresar a dos categorías principales del video que estamos viendo. Una categoría sería la que va a mencionar Humberto Eco, que dice, bueno, pues el concepto de la rosa ya nada queda. Y esto sería principalmente porque los símbolos, las palabras, denominan y estaban muy ligadas completamente con la cosa en cuanto a su nombre, a cómo se decía. Entonces siempre había una relación bastante natural entre esta cosa y el nombre que le estaba dando. Pero sin embargo, Humberto Eco nos dice que sería todo lo contrario, que ya en la actualidad se ha perdido completamente esa concepción o esa relación que existía entre el nombre y la cosa. Por eso Humberto Eco llega a decir que entre el nombre de la rosa y cómo se dice rosa, ya nada queda, ya todo se ha olvidado. Esto es porque la mayoría de las lenguas pues son muy antiguas y entonces ya nos conocemos estas etimologías que tienen que ver con los diferentes nombres. Para la filosofía principalmente del campo de Platón, que hace dialogar a Sócrates y otros personajes, ellos van a buscar principalmente en Homero el significado de cada uno de los nombres, el cada una de las palabras, y para buscar este significado de cada uno de los nombres y para buscar el significado de cada una de las cosas, van a irse a la etimología. De hecho, parte de la hermenéutica, para poder interpretar, va a querer ir a buscar la etimología, a buscar el origen de los conceptos, el origen de las palabras. También otro concepto muy importante que vimos ahorita en el video es que la filosofía del lenguaje posteriormente nos va a hablar que nosotros, para poder conocer, requerimos completamente del lenguaje. Si yo quiero conocer al mundo, tengo que crear nuevos conceptos, tengo que crear nuevas categorías y es la manera principal de conocer. Es curioso que, por ejemplo, Roland Barthes, que era uno de los grandes semiólogos, para poder crear este lenguaje relacionado con la semiología y relacionado con la teoría del arte y con la teoría de la literatura, va a inventar muchos conceptos. Lo que le criticaban a veces sus compañeros franceses es que muchas veces estos conceptos que él iba a inventar o que él iba a crear por primera vez provenían principalmente de la lengua inglesa, de la lengua norteamericana, y que creaba conceptos eh, que eran anglosajones y que los trataba de aplicar al campo de la cultura francesa, ¿no? Pero entonces este problema del lenguaje entre la relación entre la cosa y el nombre va a ser muy importante y otro de los grandes problemas de la filosofía del lenguaje va a ser el problema de que la relación entre el lenguaje y el conocimiento. Esta relación entre lenguaje y conocimiento posteriormente nos llevará a nuevos problemas, como podía ser si lo que estamos diciendo con esos conceptos tiene algún referente en la realidad, o también otro de los grandes problemas de la filosofía del lenguaje va a ser si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto, y qué implicaciones tendría que esto que yo estoy diciendo sea cierto o que sea falso. Para terminar esta partecita, podríamos mencionar que Humberto Eco va a definir a la semiótica como todos los signos que existen en el mundo. Pero otra definición que también va a dar Humberto Eco es que la semiótica sirve para mentir. Y la semiótica servía para mentir porque principalmente el signo no es la realidad, sino el signo es algo que está denominando otra cosa, pero la cosa misma no existe, la cosa misma no está dentro del signo, solamente está ese concepto de la cosa dentro del signo. Entonces, por eso para Humberto Eco los signos servirían para mentir. Si yo veo un cuadro donde se presenta un árbol, unos patos, un cielo, una nube, está el signo de la nube, está el signo de los patos, está el signo de los árboles, pero no están las cosas mismas. Por eso, también para los griegos, la pintura era un arte secundario, a diferencia de la literatura o a diferencia de la arquitectura, porque ellos pensaban que si pintabas un cuadro y el cuadro llegaba a ser tan realista, era una mentira. Y hay una anécdota muy curiosa que menciona, no me acuerdo si Platón o Aristóteles, que decía que en un rey de repente le pintaron una gran cascada muy realista en uno de sus cuartos
y caía el agua muy fuerte, se veía que caía el agua muy rápido frente a unas rocas, ¿no? Entonces al otro día le preguntaron a este rey que cómo había dormido y dijo que el rey no había podido dormir nada por el ruido de la cascada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rey se imaginaba estos sonidos que producía la cascada por el solo hecho de ver a la imagen. Entonces, por eso la filosofía principalmente griega dirá que cualquier imagen es una mentira que no tiene nada que ver con la realidad y que me está mintiendo, a diferencia de la literatura o también a diferencia de la poesía, que la poesía y la literatura siempre trataría de llevarme a una verdad, a algo más real. En cambio, la pintura pues sería algo que no existe, aunque tus ojos piensen que estás viendo algo real, no existe y solamente son signos que quedan de la realidad. Bueno, vamos a pasar a ver algo más acerca de lo que menciona Platón en su libro El Cratilo. Y este libro es completamente muy importante para todo lo que tiene que ver con el lenguaje, porque sería una de las primeras reflexiones que se van a hacer a nivel filosófico y va a ser el origen también de la lingüística, de lo que se considera el lenguaje y cómo funciona todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Pensemos que Platón está escribiendo en el siglo V antes de Cristo y él va a escribir y va a pensar a partir de lo que él conoce. Entonces, ¿qué es lo que él conoce? Él conoce principalmente a la literatura de Homero, él conoce todo lo que tiene que ver con los mitos, todo lo que tiene que ver con las leyendas. Entonces él va a hablar a partir de este contexto, que serían los mitos, que serían las leyendas, que sería la literatura principalmente de Homero. Él no está teniendo un instrumental completamente científico, completamente lógico, como sería la lingüística de Saussure, sino él parte de su contexto histórico, de su momento histórico y de lo que él conoce principalmente en el campo de la literatura, pero en el campo de la literatura Homero no solamente estaba hablando y estaba produciendo un hecho literario, sino ya lo que contaba Homero eran sucesos que habían ocurrido 1000 o 2000 años atrás. Entonces muchos de eso que estaba contando en su literatura ya se perdía, ya no se sabía tanto de la historicidad de eso que se contaba, si era real o si no era real, ya era algo del pasado, algo bastante viejo, que ya nadie recordaba al 100%. Entonces nos podía estar hablando de algo mítico, de algo de leyenda, porque ya era pasado en el momento en que lo escribió Homero, pero a partir de este caso completamente literario, y sería un caso completamente literario porque Homero va a ser considerado como el modelo de cómo se deben de escribir todo lo que tiene que ver con las epopeyas, todo lo que tiene que ver con elementos de la tragedia, y entonces él va a analizar esto porque se considera que Homero sería como el principal artista, el principal creador, el principal literato de su momento. Entonces, cuando lo hace dialogar lo que dice Homero con lo que dice su maestro Sócrates, estaría entrando en una reflexión completamente filosófica acerca de lo que sería el lenguaje. El último punto sería también recordar que la filosofía principalmente de Platón es en diálogos. Entonces ahora cuando nosotros leemos algo acerca de filosofía, la leemos en un ensayo bien estructurado, y si es en una revista de filosofía, pues tiene que tener la sinopsis, el astra, las palabras claves, y es un discurso muy argumentado, es un discurso que tiene una lógica muy coherente y que muchas veces al final va a plantear una idea, una hipótesis y te va a dar ciertas conclusiones, ¿no? En cambio, en la filosofía de Platón, pues principalmente se va a dar a través del diálogo, ¿no? Entonces, cuando se está dando a través del diálogo, pues muchas veces parece más un diálogo teatral, más que lo que tiene que ver con la filosofía moderna. Entonces, vamos a ver estas ideas principales de Platón en el Cratilo. Se conforman por su propia naturaleza y no por nuestra opinión. Por ejemplo, piensen ustedes, ¿no es cierto?, en la salida, ¿no es cierto?, en la salida y entrada del sol, ¿no es cierto?, que el sol vaya de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Es decir, para cortar, ¿no es cierto?, una cosa se debe hacer con un instrumento que esté conforme a ella. Por ejemplo, si yo quiero cortar madera, debo hacerlo con un instrumento apropiado y no con el que yo quiera, ¿no es cierto?
El hablar también es una acción. Igualmente, si hablo de una cosa, debe ser en cuanto a su propia naturaleza. Al igual que el ejemplo anterior, hablar es una acción que debe llevarse a cabo acorde a la naturaleza del objeto. No puedo hablar de un objeto sin considerar la naturaleza del mismo. Y así, hablar es una acción. Nombrar lo será con mucha razón. Por lo tanto, pareciera ser que si hablamos en verdad de una cosa, esto no es, digamos, superficial. Cuando uno habla en verdad sobre una cosa, está hablando sobre la cosa en sí misma. Y cuando uno habla con un instrumento sobre una cosa, entonces ese instrumento, ¿no es cierto?, también está acorde a la cosa en sí misma. Como establecimos que los nombres de las cosas se deben a su propia naturaleza, en efecto, y no a nuestro antojo, dicho nombre se puede saber a través de la aplicación de un instrumento. Por ejemplo, lo que tiene que ser cortado debe ser cortado con algo. ¿Qué cosa cortaría un papel? Una tijera. ¿Qué cosa quemaría un papel? Un encendedor. ¿Qué cosa nombra una cosa? Un nombre. Por lo tanto, el nombre es un instrumento. ¿Qué tipo de instrumento? Uno que nos da información sobre una cosa. En definitiva, el nombre es un instrumento que nos ayuda a distinguir las distintas naturalezas de las cosas. La persona que se encarga de nombrar, según Sócrates, será el profesor. Digamos, el profesor le enseña a los niños, miren esto, estas cosas son plantas, estas cosas son mesas, estas cosas son... Y así va nombrándola el profesor. Sin embargo, ¿quién nos da los nombres? El profesor los nombra, pero finalmente son las leyes las que nos dan nuestros nombres. En definitiva, sería el legislador quien nos da los nombres de las cosas. ¿Puede cualquier hombre ser un legislador? No. ¿Quién lo será? Quien sea sabio y dedicado al acto de legislar. Los artesanos, para crear una estructura de madera, tendrán que mirar la forma original de lo que quieren crear. Tendrán que tenerla en la cabeza, ¿no es cierto? Por otro lado, cuando se descubre, ¿no es cierto?, el material para hacer un instrumento. Por ejemplo, si un escultor quisiera hacer una estatua de bronce, él debería saber cómo manipular el bronce para que ésta finalmente sea una estatua. De esta forma, el legislador debe saber cómo poner los nombres a las cosas. Debe conocer las sílabas y los sonidos de que la conforman. Debe distribuir los nombres a todas las cosas que correspondan y cada legislador usará distintas sílabas. No siempre las mismas, porque así como el herrero usa diferentes tipos de hierro para forjar metales, el legislador usará distintos sonidos y sílabas para hacer nombres. Ahora, ¿quién puede decir qué nombres son buenos y malos? Bueno, esto lo dirá el dialéctico. Será el dialéctico, ¿no es cierto?, el que conozca los nombres que son apropiados, quien dirija la creación de nombres que el legislador debe dar. Bueno, convencido de que no podría dar una solución en base a la filosofía de Protágoras, Sócrates le dice a Hermógenes que entonces mire hacia Homero. Es totalmente cierto que en la Odisea y la Ilíada, Homero llamaba a todos por su nombre, y dentro de las historias los dioses llamaban a otros dioses por su nombre e incluso a los humanos. Pero finalmente es Homero, ¿no es cierto?, quien da a los nombres a los personajes. Esto no es menor, ya que habíamos dicho que solo los que sean sabios y dedicados en un arte podrán crear de buena manera lo que sea. Es decir, decíamos, ¿no es cierto?, que el dialéctico y el legislador eran los que daban los nombres. Y aquí dice que piensa en Homero, pero es que Homero era un, ¿no es cierto?, digamos un literado, ¿no es cierto?, un letrado, o no un letrado, sino más bien un poeta, ¿ya? Cuando Sócrates le explica sobre los nombres que Homero ponía a sus personajes, al mismo tiempo le explica sobre la etimología de cada ellos y cuán bien representan lo que son. Y aquí vemos algunos nombres. Por ejemplo, acuérdense de la Odisea con Agamenón, héroe de la mitología griega que aparece en la Odisea. Su significado quiere decir en griego obstinado. Orestes, ¿no es cierto?, que era hijo de Agamenón y Clitemnestra. Su nombre significa hombre de la montaña. Los nombres de los dioses, por ejemplo, Zeus, que significa causa de vida de todas las cosas. Poseidón, ¿no es cierto?, que es el que sacude la tierra. Y Hades, el invisible. El sol, ¿no es cierto?, viene del griego, ¿no es cierto?, Halios,
que es la construcción de la palabra congrega, Jalisei y Girare, Heilein o Heilein. La luna, que proviene del griego selene, que es una variación de celas, que significa luz, y los astros, ¿no es cierto? Astrón, que viene de la palabra relámpago, ástrape. Por lo tanto, podemos ver, ¿no es cierto?, que con esto Sócrates, digamos, quiere probar, ¿no es cierto?, que hay una especie de identidad en los nombres. Sócrates dice que pareciera ser que cuando se habla de ellas, es como si habláramos de cosas que no se mueven, pero al contrario, es siempre estar en movimiento. Tiene que ver con el constante cambio lingüístico que han sufrido las palabras en griego. Por supuesto, un presagio de lo que vendrá más adelante, lo que llamamos ahora, ¿no es cierto?, el griego moderno. Y en el español también lo hubo. Imagínense, en Chile, por ejemplo, en el español si uno ve documentos antiguos de Chile, por lo menos del siglo XIX, va a haber reino de Chile con Y, ¿ya? Va a ver que la Y se usa para casi todo y la I latina, digamos, no para muchas cosas. La G se reemplaza por la J, ¿no es cierto? También se dan esto en el inglés, por ejemplo, la S se reemplazaba por la F. Por lo tanto, siempre hay un cambio lingüístico en los nombres y pareciera ser que no tienen, ¿no es cierto?, un origen primario. No tienen un origen primario. Por lo tanto, pareciera ser que más bien estos nombres que cambian y cambian y cambian tienen un origen secundario, pero que de alguna manera se basan en uno primario, porque la persona que debió haber creado el nombre debió haber pensado en algo, debió haber pensado en alguna esencia para poner el nombre, digamos, a estas cosas. No obstante, dice Sócrates, jamás se puede revelar lo primario por medio de la imitación. Pero Sócrates, digamos, también agrega que los nombres primarios son exactos porque así lo establecieron los dioses. En efecto, sí, como un significado secundario, ¿no es cierto? Estos nombres que cambian pueden representar lo primario, no lo representan, lo imitan, pero no lo representan realmente. Bueno, sin un argumento mejor, Sócrates le cede el turno a Crátilo de defender la postura de que los nombres corresponden a lo que son. Porque Sócrates, con esta idea, ya prueba, ¿no es cierto?, que no se puede, digamos, pareciera ser que es más bien por consenso, que los nombres de las cosas están en la mente del hombre, y no, digamos, capturan la esencia de las cosas, porque los nombres, digamos, tendrían en realidad un origen secundario, porque como cambian, como tienen esto de cambiar y no de quedarse, no de ser esenciales, por lo tanto pareciera ser que el lenguaje, ¿no es cierto?, y en realidad los nombres de las cosas son creados por el hombre. Crátilo y Sócrates vuelven al tema anterior sobre quién pone los nombres. Los dos acuerdan que es el legislador. El legislador lo tiene que poner. Pero Sócrates, al preguntar a Crátilo si entre las obras del legislador hay unas buenas y otras malas, este responde que no, que todas las obras del legislador son buenas, dice Crátilo. Pero ¿qué pasa con Hermógenes? ¿Acaso, como dice su nombre, él proviene de la casta de Hermes? ¿No es cierto? Crátilo responde que Hermógenes no tiene su verdadero nombre, solo pareciera ser que lo tiene. Es decir, si se saludara a Hermógenes, se cometería una contradicción, ya que según Crátilo, el nombre no corresponde. Bueno, en este pequeño video vimos algunos puntos principales y entre estos puntos principales es esta concepción mitológica, esta concepción mágica de que a todos los nombres y a todas las palabras tienen un significado profundo, y este significado profundo que tiene relación entre el nombre y la cosa, dicen en el diálogo que pudo haber sido puesto por los dioses, que de repente ese significado, aunque ya no sabemos exactamente su etimología, aunque ya no sabemos exactamente su origen, es un significado que lo dieron los dioses. Esto también está como muy relacionado con la cultura judía, que también ellos ven en el origen de la palabra, en el origen del lenguaje y en el origen y significado de estas palabras, de estos nombres, ven a Dios
atrás de esto que tiene que ver con el lenguaje. Entonces ellos buscan este significado mágico, este significado mitológico, este significado que tiene que ver con los dioses, atrás de cada nombre, atrás de cada palabra. Esto, como vimos posteriormente, pues va a ir evolucionando entre aquellos filósofos del lenguaje que van a pensar que los objetos tienen una relación muy estrecha con la cosa, y otros filósofos del lenguaje que van a decir que el nombre no tiene nada que ver con la cosa, ¿no? Y al final del video veíamos otros dos puntos de vista muy importantes que ya se empiezan a cuestionar si lo que yo estoy diciendo, ya sea en una palabra o en el nombre que yo tengo, si corresponde con la realidad o si no corresponde con la realidad. Esto también es muy importante para la filosofía del lenguaje y en ciertos casos para la teoría del discurso, en ver y presenciar y tratar de averiguar si lo que yo estoy diciendo con palabras, con oraciones o con todo mi discurso tiene algo de realidad, tiene algo de verdad, o está diciendo cosas que no son verdad, que son cosas que tienen que ver con la mentira. Vamos a ver y avanzar muchos siglos con esta filosofía del lenguaje y pasaremos a ver el punto de vista de Wittgenstein, que es un punto de vista ya completamente diferente, pero él también estaría relacionando al lenguaje con todo lo que conocemos, no solamente con todo lo que conocemos, sino cómo nos relacionamos con el mundo, y que él va a ver que para él, pues no sería como para Platón, que sí había una relación entre el nombre y la cosa. Para él estaría más dentro de la otra postura, que la cosa es bien diferente del nombre, y por eso voy a hablar de lo que serían los juegos lingüísticos. Vamos a ver a Wittgenstein. Wittgenstein. El lenguaje y las formas de vida. Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Ludwig Wittgenstein. La experiencia humana del mundo es siempre lingüística y simbólica. No vivimos en crudos mundos de objetos y de eventos. Vivimos en experiencias significadas por las palabras y los símbolos. La realidad, para nosotros, es siempre realidad significativa. El mundo nuestro está plagado de sentidos. Para nosotros, cada objeto porta significados. Bien sean los productos de la técnica o los seres de la naturaleza, todos llevan nombres y relatos. Estamos inextricablemente unidos al lenguaje, pero no hay algo así como un significado verdadero y permanente de las cosas o los seres. El lenguaje, más bien, es nuestro acto. Actos de nombrar y usar los signos de maneras diversas, según las relaciones que hacemos con los otros y según nuestras acciones y necesidades. Una palabra Vacía. abre La matriz Del. mundo. Los quiché de Guatemala relatan los intentos de los dioses para crear al hombre. Cuando hicieron los animales, les exigieron que los invocaran. Pero incapaces de ello, los animales solo chillaban, graznaban y bramaban. Después usaron lodo para hacer a los hombres. Pero en ellos no había fuerza ni movimiento. Hablaban, pero nada se les entendía. Probaron entonces con hombres de madera, los cuales hablaban y se multiplicaban, pero no tenían alma ni entendimiento. No recordaban el nombre de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses mandaron entonces un gran diluvio para exterminarlos. Los que sobrevivieron se convirtieron en monos. Por último, los dioses usaron maíz blanco y maíz amarillo. Entonces los hombres se levantaron, anduvieron y vieron todo lo que en la tierra había. Maravillados hablaron y agradecieron a los dioses. Por primera vez, los dioses escucharon sus nombres en la voz de otros.
no hay una sola lengua en el mundo o una forma común a todas las lenguas. No hay una estructura unificada y definitiva de sentidos. A veces, lo que en uno de estos mundos resulta evidente es extraño y remoto para otros. Cada forma de vida valora las cosas a su modo y le da el sentido a sus acciones y valores. Tampoco hay un lenguaje primero y definitivo. Los significados están en las acciones y las acciones adquieren significado. En cada contexto se definen, por las circunstancias y las relaciones que existen, los significados de los signos. Cada contexto es un entretejido de signos y de acciones. Las formas de vida se comparten porque las personas hablan y al hacerlo construyen el sentido de lo que hacen y del mundo que comparten. Los Banta, un pueblo de Indonesia, relatan que los hombres no conocían ni necesitaban el lenguaje porque podían verse la mente de la misma manera en que se miraban el rostro y los cuerpos. Si una persona quería compartir sus emociones y pensamientos, solo tenía que colocarse ante los ojos de otro. Entonces los hombres no podían mentirse. Sus acciones y sentimientos eran transparentes y conocidos por todos. Pero llegaron los 4 defectos del alma: el odio, la crueldad, la traición y la venganza. Horrorizadas, las personas ya no querían mirarse. Ante esta situación, Danago, Dios que enseñó a rugir a las bestias y a cantar a las aves, se apiadó de los hombres y les enseñó a ocultar su mente. Así, quedaron ciegos ante la mente de los otros. Pero Danago, compadeciéndose de los hombres, les dio el lenguaje para que pudieran comunicar lo que quisieran. Imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida. Ludwig Wittgenstein. Bueno, aquí descubrimos que desde Aristóteles, desde Platón hasta llegar a Wittgenstein, el lenguaje es considerado como algo muy importante, principalmente porque a partir del lenguaje vamos a construir nuestra idea de lo que es el mundo, vamos a construir nuestra idea de lo que vivimos y vamos a construir nuestra idea de lo que estamos siendo, ¿no? Entonces el lenguaje nos hace ser constructores de lo que estamos pensando, constructores del sentido que le damos a las diferentes Hola amigos, personas. soy Rafael Robles y en los... Entonces, para poder pensar y para poder entender y para poder interpretar al mundo, yo necesito del lenguaje. Todo sentido, toda interpretación requiere del lenguaje. No podemos conocer, no podemos interpretar si no estamos en contacto con ese lenguaje. Por eso el lenguaje no solamente es un concepto, sino es una manera de interrelacionarnos, es una manera de conocer al mundo y también nos da, lo que decía Wittgenstein, una visión del mundo. Un lenguaje de una cultura africana me está dando completamente una visión de su propia cultura. O el lenguaje maya me estaría dando la visión de la cultura maya. Entonces cada lenguaje está constituyendo una visión particular de una determinada cultura. Y está constituyendo una visión particular de cada cultura porque van a existir diferentes palabras para denominar a la realidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los de Alaska y de la gente de los esquimales, ellos van a tener 5 palabras para denominar lo que sería la nieve. Entonces puede haber nieve más frágil, nieve más dura, nieve de determinadas características y van a existir diferentes palabras para conocer y para denominar lo que tiene que ver con la nieve.
También en determinadas culturas, si está en relación con la naturaleza, pues a lo mejor va a haber muchísimas palabras para denominar las flores, para denominar a los pájaros, para denominar a las plantas y para denominar a los árboles. Entonces el lenguaje siempre va a estar relacionado con lo que yo veo, con lo que yo observo, con lo que para mí es importante. Entonces los lenguajes me dan una visión del mundo. Y esta visión del mundo está influyendo dentro de las visiones personales de cada persona, pero están siendo influidas a través de su lenguaje. También a través del lenguaje puedo conocer, y porque puedo dar conceptos, puedo dar categorías, y también el lenguaje me estaría hablando de determinadas verdades, de determinadas cosas que no son ciertas, cosas que son falsas. Pero para la hermenéutica va a ser muy importante esta concepción del lenguaje, porque para la hermenéutica el factor principal es que yo comprendo aquello que estoy leyendo, y no solamente comprendo aquello que estoy leyendo, sino que yo veo a dos personas que están a lo lejos y se están tocando o se están mirando, yo voy a poder entender el significado de cómo se están tocando o qué están diciendo con las miradas, pero para poder entender eso que yo estoy viendo o eso que yo estoy leyendo, para poder llegar a comprender, llego a comprender solamente a través del lenguaje. Cuando yo he comprendido aquello que yo estoy viendo o aquello que yo estoy leyendo, estoy haciendo uso del lenguaje. Entonces, relacionarme socialmente, conocer depende del lenguaje. También interpretar va a ser una comprensión que yo mismo asumo, y cuando yo asumo esa comprensión de aquello que estoy viendo, puedo llegar a interpretar más aspectos de ese fenómeno, pero principalmente sería a través del lenguaje. Entonces, para Gadamer, la cultura se transmitiría principalmente por el lenguaje, la comprensión estaría dada por el lenguaje, y para muchos filósofos de la filosofía del lenguaje, el conocer tiene que ver con el lenguaje, y la visión del mundo, la visión de mi cultura, todas las interrelaciones que realizo, las voy a hacer principalmente a partir del lenguaje. Si nosotros recordamos el pensamiento de Roland Barthes, para él también es importantísimo lo que tiene que ver con el lenguaje, porque él piensa que diferentes sistemas de signos se pueden traducir al lenguaje. Y va a haber otro filósofo también muy importante que se llama Cassider, y Cassider va también a considerar que todos los símbolos, toda la cultura, principalmente también se va a transmitir a través del lenguaje. Entonces, como vimos en el primer video, se menciona principalmente que se necesita un instrumento para poder entender y para poder estudiar al lenguaje. Y en el caso del lenguaje, el instrumento que estudia al lenguaje es el propio lenguaje. Entonces se vuelve un poquito complicado, porque yo quiero estudiar al lenguaje, lo tengo que estudiar muchas veces a través del propio lenguaje. Y para Roland Barthes, los sistemas de signos se iban a traducir en otros sistemas de signos, que sería un metalenguaje. Para la hermenéutica ya no estaría pasando de un lenguaje a otro lenguaje, sino para la hermenéutica estaría pasando principalmente de un lenguaje a una comprensión. Y algo que es muy importante en la hermenéutica es que a partir de ese lenguaje llega a una comprensión, pero la finalidad última de esta comprensión sería conocer al otro. Ver, como ponerse en sus zapatos del otro, no solamente en sus zapatos del otro, sino en sus ideas, en sus emociones, en sus intenciones, y estar en el lugar del otro. Pero para poder estar en el lugar del otro, y para poder entender al otro, y para poder comprender al otro, esto no se podría hacer si no es a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje es el instrumento básico de conocimiento, el instrumento básico de comprensión, el instrumento básico de poder llegar a interpretar. Algo que también es muy importante es que los signos no están aislados, los signos están en un contexto, y muchas veces ese contexto en el cual van a estar los signos, en el cual van a estar las palabras, en el cual van a estar los mitos, va a ser a partir de estos diferentes lenguajes. Entonces, por eso es muy importante esta reflexión que se va a hacer desde Aristóteles, en que trata de ver
la relación entre el nombre y la cosa, o entre este Platón que trata de ver principalmente si tiene que ver con la verdad o si no tiene que ver con la verdad, o esto último que vimos con Wittgenstein, de que el lenguaje ya me va a dar una forma particular de ver el mundo, de ver las cosas, de interpretar, o como en el caso de la hermenéutica, que para poder entender al mundo, y no solamente para poder entender el mundo, para poder comprender al mundo, necesito del lenguaje. No solamente para comprender al mundo y para comprender al otro, necesito del lenguaje, sino para comprenderme a mí mismo, necesito del lenguaje. Entonces, mi instrumento básico de comprensión sería el lenguaje. Si no tuviera el lenguaje, no podía llegar a la comprensión. Y la última característica una de las características importantes que va a dar Gadamer, es que para poder llegar a esa comprensión, las dos personas que están participando dentro de ese diálogo o que están participando dentro de esa conversación tienen un lenguaje común. Y porque los dos tenemos un lenguaje común, podemos llegar a comprendernos. No sería factible la comprensión si tuviéramos diferentes lenguajes. Entonces, si yo voy a un país y no sé su idioma, no sé portugués, o no sé sueco, o no sé algún idioma de los mayas, algún idioma maya, no me puedo llegar a comprender. Para que yo me pueda llegar a la comprensión, tengo que tener ese lenguaje común. También la hermenéutica considera que muchas veces cuando me estoy comunicando, cuando estoy conversando, siempre se van a producir diferentes malentendidos. Y para romper con esos diferentes malentendidos que está diciendo una persona a otra persona, tengo que llegar a la comprensión. Y esa comprensión se va a producir principalmente a través del diálogo. El diálogo, que sería lo que va a estudiar también la hermenéutica, ese diálogo que se está produciendo, se produce a través del lenguaje. Entonces hay muchas relaciones que tienen que ver con el lenguaje, que muchas veces no las vemos o no las tratamos de estudiar porque estamos siempre inmersos en el lenguaje, ¿no? Hay una película de Godard, entonces, que dice, sería maravilloso poder pensar, o poder estar en el mundo sin tener que hablar. Pero nosotros, a diferencia de que estamos en el mundo, todo el tiempo tenemos que estar hablando, hablando, hablando. Ahora estamos hablando a través de los nuevos medios de comunicación, a través del WhatsApp, a través de las redes, pero siempre tenemos que estar completamente en el lenguaje, completamente en la habla, y no podemos dejar de hablar. Somos seres simbólicos que nos estamos comunicando y que estamos manteniendo un diálogo principalmente a través del lenguaje. Por eso el lenguaje va a ser muy importante para la lingüística, para la filosofía del lenguaje, para la semiótica, o en este caso también para el caso de la hermenéutica. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.